Bueno, ¿qué tal les ha ido? ¿Qué tal esta semana que pasó y bueno, y la anterior, por lo que nos hemos visto? ¿Suave o ha estado complicado el semestre para ustedes? ¿Qué me cuenta? Me parece que estamos tipo seminario, no es muy aburrido que... No, pues la verdad, esas clases virtuales sí, qué pereza. Sí, También. Pero tan llorón. Bueno, pues ojalá que esto pase rápido. Sí notaron la noticia de hace como 4 días y que fue la noticia de ayer y de antier y la de hoy también de un fármaco ruso que se está probando y funciona. Así que tal vez esto termine pronto. No me acuerdo el nombre. Por acá lo tenía. Para que investiguen y lo conozcan. Afibavir. Afibavir, una cosa así. Loquísima. Para que, para que le echen un vistazo porque puede ser que eso también así se escribe, que nos acorte toda esta situación. Pero mientras tanto, y de todas maneras, haya o no haya cuarentena, esto va a ser virtual todo el rato. Así que la idea es que sea lo menos aburrido posible. Por eso no es tanto escucharlo a uno, sino interactuar entre todos. Como tenemos ahorita a José, vamos a hacer un recuento y pues de todas maneras es bueno porque hace rato no nos veíamos y de pronto ya se les olvidó todo de todo lo que vamos a ver. Acá pues estamos en G-Cloud y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver tecnologías en la nube. En este semestre, específicamente lo que es Amazon y enfocados en el servicio de S2. Entonces, esto es fundamentos de Amazon S2 o Amazon S2 para principiante. El trayecto que vamos a hacer es ir recorriendo servicio a servicio y pues detallar cositas de ellos, cositas técnicas y cositas teóricas. En donde nos vamos a enfocar y vamos a practicar un rato a hacer en el servicio de S2. Pues como se dan cuenta, ya estamos comenzando a cumplir con ese itinerario, ya vimos lo que era el IAM, ¿alguien me acuerda qué era eso? es el módulo de autenticación y permisos. Bueno, en otras palabras, sí es identificación y acceso, el sistema de administración de identificación y acceso, el Identity and Access Management. No es módulo, sino es el administrador, pero bien, se entiende, que es lo importante. Sí, donde se hace toda la gestión de usuarios y permisos que van a estar dentro de esa consola. Algo que no tiene mucha utilidad acá a práctica nuestra porque estamos trabajando de manera individual cada quien, pero si llegan a estar en una empresa grande en donde cada quien tenga su rol, sí van a usar ese módulo, bueno, ese servicio, es un módulo. Bueno, vale, luego vimos que la universidad nos da acceso a Amazon con el correo institucional, así que lo tienen que aprovechar para sacarle el máximo provecho. Detallamos bien cómo era todo el tema de las instancias y cómo funcionaban las horas. Ahorita, José, te voy a dejar ahí un enlace para Discord, ahí están las grabaciones de las anteriores clases. Será bueno que les eches un vistazo, si sea al por dos de rápido o ir pasando para que detalles todo esto con calma, porque pues no nos da el tiempo obviamente para retomar todo. Vale, vale. Hicimos una comparación entre los demás servicios en la nube, detallamos luego eh, cómo era el registro y así fue que nos vimos la primera sesión. Luego de eso ya tuvimos sesiones un poquito más densas. Un momento, esto es de otro lado. ¿Qué se hizo? Acá. Shararara. Listo, luego vimos todo lo de las instancias, la virtualización, diferencias entre máquinas virtuales, entre contenedores y entre serverless. Detallamos todo ese tema, entendimos que era todo el cloud computing, cómo funcionaba toda la tecnología del cloud computing y cómo funcionaba esa arquitectura realmente, porque es una arquitectura en la nube. Detallamos luego en la clase anterior la manera en la que funcionaba Amazon, cómo trabajaba sus instancias, cómo teníamos nosotros repartidos por el mundo centros de datos, o sea, data centers. Esos data centers se denominaban en Amazon como regiones. En cada región hay muchos data centers y todo para lograr aprobar esos 4 pilares en los que se basa el cloud computing. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Quién nos dice cuáles eran esos 4 pilares? Que hacían precisamente que esto pues no sea igual a tener un servidor montado en casa y ya. de estabilidad, Escalabilidad era uno. estabilidad, Escalabilidad, sí que la escalabilidad. o sea que puede ir subiendo.
O sea, como que uno puede mejorar lo que tiene, o sea, los servidores y así. Que yo tengo acá mi server y le puedo agregar RAM, entre comillas, le puedo agregar disco. Ya saben que entre comillas lo digo porque esto en realidad no es un server standalone así súper normal, sino que es un sistema virtualizado. Pero sí, específicamente que puedo ampliarle las capacidades. Ampliar capacidades, eso era una. ¿Y cuáles eran los otros tres? Uno como de fiabilidad, no recuerdo bien el nombre, pero que ese se encarga de que, pues si falla un módulo, eh, esté disponible otros que lo suplan y que no se pierda la información. Tolerancia a fallos. ¿Qué otro? Accesibilidad. Bueno, no tanto accesibilidad, sino disponibilidad. Accesibilidad es que un servicio sea accesible de diferentes maneras, por decirlo, que si alguien es ciego, tenga capacidades de lograrlo, que si alguien es sordo, existan diferentes tipos de accesibilidades. A eso significa la palabra en ese término tecnológico. Pero en este caso es disponibilidad, o sea, que esté siempre ahí para que yo pueda entrar o, o acceder o conectarme o llamar a un servicio, bueno, lo que sea, disponibilidad. Y el último. Muy de la mano de escalabilidad, pero al contrario. O bueno, al contrario no, sino que ya no era tanto de construya, sino que se Elasticidad. volvía. Exacto, elasticidad, que ya se daba la capacidad en ese sentido de que si se... Exacto, sí, elasticidad, Álvaro. Que si no necesitaba los recursos, pues no tenía por qué usarlos y teniendo en cuenta cómo se manejaban las infraestructuras, que fue lo que vimos acá, cómo podía yo tener una instancia 1, una instancia 2, una instancia 3, una instancia 4 mucho más grande, cómo todos estos recursos reales de servidores reales se iban repartiendo entre diferentes instancias para diferentes servicios. Si yo lo necesitaba, si luego ya no, si luego necesitaba más, si luego ya la cosa es de estar repartiendo. Y eso es esta elasticidad, una de las situaciones más importantes. Teníamos escalado vertical, escalado horizontal. Escalado vertical era propiamente hacer que mi instancia fuese más capaz, con muchos más recursos, y escalado horizontal era adquirir más instancias. Eso es una cosa que se hace por debajo, que nosotros normalmente no tenemos interacción por ese lado. Vimos también lo que eran los software como servicio, las infraestructuras como servicio, los productos como servicio, y que todos hacían parte de la nube. El software como servicio, ¿alguien se acuerda cuál podría ser un ejemplo de un software como servicio, de un SaaS? Por ejemplo, el Gmail. Gmail, Drive, Dropbox, todo, YouTube, todo eso son software como servicio, que están disponibles en la nube, como sitios web o como plataformas o como lo quieran llamar, pero los cuales nos dan es algo. Es un software propiamente que está como servicio. Infraestructuras como servicio, ¿qué ejemplo podríamos dar para eso? ¿Qué es una IaaS? OpenStack. OpenStack. No, OpenStack entraría en la próxima. Una infraestructura como servicio que nos da la capacidad Murió. Opa, ¿qué pasó? Se me cortó todo. Aló. Listo. La mega F ahí. ¿Desde cuándo se quedaron? Desde el comienzo de la clase. Bienvenidos.
Digamos en que OpenStack sí era un IaaS, sí, no es un PaaS porque se hacía la infraestructura separada como Amazon. Hasta ahí, ¿sí me escuchan esa parte o no? No, no, Bueno, no. vale, OpenStack sí entra como un IaaS y que cuál podría ser un ejemplo de PaaS. Heroku, tal vez. Sí, Azure y Heroku entran en esta categoría porque aunque nos dan todas esas posibilidades, no tenemos tanta flexibilidad como las infraestructuras. Entonces, estos son plataformas como servicio. Me faltó poner eso. Esto es plataforma como servicio. ¿Y qué más vimos la vez pasada? Bueno, y luego hicimos un chequeo ya entrando a la consola propiamente de Amazon, mirando cómo es que pues funcionaba, cómo trabajaba todo ese mundo y cómo usarla. Eso, sencillamente un paseíto, un tour. Ahí vimos entonces todo el tema de las diferentes posibilidades de las políticas de administración de acceso a identidad, que era el primer servicio. No nos interesa mucho por ahora, pero pues es bueno conocerlo. Así que ya entonces entramos en ese sentido en nuestra sesión de hoy. ¿Qué vendría a ser el siguiente servicio que habíamos dicho en la clase pasada que íbamos a tratar? ¿Recuerdan cuál era? ¿O conocen ese icono? ¿O ni idea? ¿Jefe? Sí, este es S3, el próximo servicio que vamos a mirar. Amazon S3. Es el servicio de almacenamiento de Amazon. Esto es S3. Así. Está en rojito porque los servicios de Amazon están separados por colores. Dependiendo si están relacionados o no estén, van a cambiar los colores. Entonces, pues nada, luego veremos que los siguientes servicios, algunos tienen este mismo color porque tienen algún tipo de relación y otros tienen otros colores porque no tienen mucha relación. Se llama S3, pues por el diminutivo de Simple Storage Service. Este es el servicio de almacenamiento simple de Amazon o el Amazon S3. Entonces, antes de entrar a verlo físicamente, bueno, virtualmente en la consola y demás cómo funciona, primero tenemos que entender qué es esto. También, bueno, chequen ahí esos detallitos de publicidad y demás, que tienen 3 cuadraditos, precisamente por lo mismo que es el S3 y bobadas. Este servicio, el Simple Storage Service, es un servicio web que permite almacenar y obtener cualquier documento en cualquier momento. Entonces, lo mismo, todos estos servicios tienen que tener por lo menos esos 4 pilares fundamentales. El enfoque va hacia diferentes tipos de elementos. El primero era administración de acceso y demás, que no tiene mucho, así como de importante, entre comillas, pero acá sí tenemos entonces ahora en cuenta que vamos a hablar de almacenamiento de documentos, de archivos y de este tipo de cosas de texto, bueno, de binarios, que no son archivos que queremos modificar. Entonces aquí estamos hablando de eso, de un servicio, como lo llamaríamos, entre comillas, de hosting. Aquí vamos a tener almacenamiento de archivos. ¿Cuál es la diferencia? Que cumple con esos pilares. Se supone que va a estar disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, va a tener tolerancia a fallos y también va a ser escalable y va a ser elástico. Este servicio se maneja diferente a como lo hemos tratado. Nosotros vamos a tener acá 3 elementos fundamentales, es lo que tenemos que conocer. Vamos a tener una cosa que llaman los buckets como cubeta en inglés, una cubetica de las, joder, no sé dibujar cubéticas. A ver, vamos a ver, es una cubeta, así, una cubetica, un bucket. Estos buckets van a ser la estructura de datos fundamental donde se van a manejar todo el resto. O sea, esto es jerárquico. Yo voy a poder crear un bucket. Y jerárquicamente hacia abajo, dentro de este bucket, voy a poder crear diferentes cosas. Voy a poder crear algo que se llaman los folders, pues como carpetas, folders, y los objetos dentro de estos folders. Y dentro de estos folders pueden haber objetos.
Entonces es similar a cómo funciona una estructura de archivos de un equipo. Pues no tan exacto, pero sí similar. Así que, bueno, ¿qué puede ir acá? ¿Qué puedo guardar como objetos? Cualquier tipo de archivo binario. Puede ser un MP3, puede ser un JavaScript, puede ser un Excel, XLSX, creo que es así, bueno. Y cualquier cosa. Cualquier cosa van a estar dentro de esos objetos. Los folders son donde los voy a clasificar, sin embargo, realmente no son carpetas reales, no existe esa manera. Estos no son datos a secas, sino que estos son objetos estructurados. Todo esto que está acá adentro son objetos estructurados. Eso quiere decir que tienen el propio objeto en sí y tienen una sección que se llama los metadatos. Eso se crea automáticamente con el servicio. Los metadatos que van a guardarse ahí. Estos metadatos le pueden decir precisamente a los objetos que pertenecen al mismo folder lógico, entre comillas, porque no existe. Entonces yo puedo crear un objeto MP3 y decirle que va a pertenecer a un folder 01, folder 1. Entonces realmente está guardado en los metadatos y cuando yo lo muestro allí ya sea en la interfaz de la consola de Amazon o por línea de comandos, pues veo yo el metadato y lo veo estructurado en tipo árbol, es decir, un folder inexistente y subarchivos, archivo 1, 2 y 3, y folders y demás. Lo que sí existe realmente, físicamente, en alguna parte, son los buckets, es decir, en la cubeta que tiene almacenado todos mis objetos. Esas cubetas son universales y están separadas por áreas, por regiones, perdón, en Amazon. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos visto que entre las opciones que desplegaba Amazon por el mundo, teníamos varias regiones y en la consola yo podía escoger una. Yo le podía decir entre Los Ángeles, Nueva York, Sao Paulo y demás. Así. Sucede entonces que si yo creo un bucket de S3 en una de las instancias, es ahí donde va a estar. Y realmente se va a duplicar entre los data centers que están aquí, pero siempre va a pertenecer a esta área. Entonces, eso es importante, porque cuando se habla de datos y de acceso a los datos, lo mejor es buscar el data center en donde tengamos mejor conexión. Nosotros podríamos pensar que probablemente en Brasil tengamos mejor conexión, pero hay que usar unas herramientas que si alcanzamos más tarde las vemos y si no vemos en la otra clase, de testeo de las áreas para confirmar si nuestra conexión es más rápida con Estados Unidos o con Brasil o con quién. Y Eso no, los de depende de Brasil son varios horribles. factores. ¿Cómo? Los de Brasil son horribles, hacen más ping que Estados Unidos, sur, oeste. Exacto, eso es lo que hay que mirar. La infraestructura que tengan allá, si está a la par con Estados Unidos, que no creo, o si no. Porque no que esté cerca va a decir que sea mejor. Así que, bueno, eso es lo que hay que mirar. ¿Y todo esto a qué sirve? Enfocado al entorno empresarial. Si resulta que yo quiero tener los datos de la empresa en un sitio seguro, o si lo que yo quiero es armar un aplicativo o algo por el estilo que tenga esos archivos estáticos en un servicio de almacenamiento seguro, pues necesito que mi público objetivo, ya sea una empresa, ya sea una aplicación, ya sea un servicio, si mi público objetivo está en Colombia, pues buscar la mejor conexión desde aquí hasta acá o allá o donde sea que yo vaya a guardar los datos. Entonces eso es importante. ¿Qué más podemos ver así por encima de la teoría de S3? Todos estos buckets es a lo que nosotros llamaríamos en otros servicios las instancias. Entonces hay diferentes tipos de buckets. Entonces esto va a estar variando en tipos. Variando en tipos. O sea, diferentes tipos de buckets que van a tener capacidades de una u otra naturaleza. Mejor dicho, veamos directamente, vámonos a buscar aquí los tipos de buckets. Entonces vamos a buscar S3, bucket, types. Aquí deben estar. No, esto es Cora. Aquí sí, en Amazon sí está. Bueno, entonces tenemos varias clases de almacenamiento en S3. Cada objeto que está almacenado en S3 tiene una clase asociada a él. Por ejemplo, en esta lista que nos están mostrando acá, los objetos pueden estar almacenados dentro de un bucket de una u otra clase. Entonces, por ejemplo, si alcanzan a ver, no sé si alcanzan a checar ahí fácil, tenemos acá algo que dice estándar
y otro que dice estándar IA. Se supone que por acá estaban todas las clases. Sí, acá están. Listo, perfecto. Esos tipos de clases de buckets o demás están hechos dependiendo la naturaleza de mis objetos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo hago una aplicación donde voy a estar guardando elementos estáticos por alguna naturaleza, por ejemplo, no sé, a ver, mi aplicación es de seguimiento logístico y necesito que cada que se haga, no sé, una entrega de algún tipo, se tome una evidencia y esa evidencia se va a guardar en S3. Esa evidencia va a quedar allí en un bucket que necesita ser un bucket de tipo, bueno, de tipo de alto movimiento, ya miramos bien los nombres. O sea, que estén entrando y saliendo archivos, entrando y saliendo. Y eso es importante porque eso va a determinar el costo y la capacidad del bucket. O sea, un bucket necesita saber el tipo, bueno, no, él no lo necesita saber porque tiene muchos tipos. Nosotros somos los que necesitamos escoger un bucket que se adecue a nuestras necesidades. Cuando se crea este bucket, se van a replicar inmediatamente todos esos datos en todos los data centers que tiene Amazon en esa región, para precisamente evitar que alguno de esos datos se pierda. Es tanto así la capacidad que maneja que tiene en este momento bueno, ¿cómo decirlo? La perspicacia o la descarez o como se quiera llamar, pero de manera buena Amazon, de comentar que en este momento este es el rango de posibilidad de pérdida ¿de qué? De posibilidad de mantener los datos, el 99.90 seguidos. No hay manera de que se pierda un dato que esté guardado en S3. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Que se copien en todos los data centers. En resumen, desde que nosotros hagamos las cosas bien, es imposible que un dato se pierda. O sea, que se pierda por culpa de ellos. Ahí es donde nosotros habíamos hablado de la responsabilidad compartida, ¿se acuerdan? De lo que era la seguridad en la nube. O no hemos entrado mucho en ese tema, ¿no? Sí, alcanzamos a ver algo de la responsabilidad compartida. En donde, independientemente del servicio, sea S2, sea S3, sea RDS, sea el servicio que sea, existe un tema de responsabilidad compartida y de seguridad compartida. Responsabilidad compartida en donde hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. La seguridad de la nube es de lo que se va a encargar Amazon, de la seguridad de la nube. O sea, esa nube tiene que ser segura. Y la seguridad en la nube es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí notan la diferencia en las frases? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Quién nos da algún ejemplo? Es que básicamente, por ejemplo, si lanzamos una instancia, pues el acceso a la instancia lo tenemos solo nosotros, pero lo que hagamos dentro de la instancia ya, ahí sí ya corre por nuestra responsabilidad. Exacto. Todo lo que esté en la nube y la manera en la que se accede, la manera en la que se controla, la manera en la que funciona es nuestra responsabilidad. La responsabilidad compartida está entre el cliente, es esta sección de acá, y entre el operador. Y el operador es Amazon. Rayos, algo le pasa a la tableta que está haciendo rayones feos. Bueno, no importa, se entiende. La seguridad de la nube es la seguridad en que los servidores no se dañen, los discos no se dañen, la conectividad no se pierda y demás. Que no los hackeen a ellos allá, o sea, que entren a los data centers directamente, que nada de eso pase. De eso se va a encargar Amazon y se hace completamente responsable. Si algo ocurre en ese sentido, ellos se tienen que hacer completamente responsables. Pero la seguridad en la nube corresponde a nosotros. Si nosotros montamos un servicio mal y nos hackean, lástima. Si nosotros montamos nuestro servicio, las claves se permiten y alguien accede a nuestro S3 y borra todo, lástima, pues porque no lo organizamos bien. Entonces es importante siempre recordar eso. En cualquier servicio que vayamos a ver, la seguridad es compartida. Y esa seguridad de la nube es algo que Amazon ya ha tenido el beneficio de poder organizar durante mucho tiempo y obviamente que no va a ser impune, algo puede llegar a pasar, pero se encarga de decirnos que por lo menos en el sentido de S3, el 99.9999999% de las veces el dato va a estar accesible inmediatamente, o sea, en segundos. Y disponible siempre, más que nada, porque la velocidad es otro tema de los tipos de buckets. Entonces, ahora sí, veamos si acá están los tipos de buckets, porque no los vi. A ver. Bueno, sí, acá hay varios. Hay dos tipos interesantes, que son el S3 estándar IA
IA no es inteligencia artificial, sino significa acceso infrecuente, infrequent access, y el one son IA. Precisamente, como dice acá la documentación de Amazon, estos dos tipos de buckets están diseñados para datos de larga duración y de acceso poco frecuente. ¿Esto qué va a hacer? Que las copias de seguridad no sean tan frecuentes y que los datos no los tengamos accesibles inmediatamente. Entonces yo les pongo el ejemplo de la aplicación. Entonces yo tengo mi aplicación acá logística, se hizo, bueno, esto es un celular supuestamente, pero no se completó el cuadradito, y se va a conectar a la nube. Vamos a ponerla como un mondito. Entonces, es diferente si yo necesito que en el momento, en tiempo real, que alguien llegó, hizo una gestión logística, lo que sea, y va a guardar esa evidencia. Resulta que yo trabajo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Ahí hicimos una aplicación para Prosegur, la empresa de transporte de dinero. Entonces, esas evidencias son vitales. Esa información no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Así que lo que hace la aplicación es enviarlo a S3. O sea, en tiempo real lo envía y ya. Y en tiempo real hay una supervisión para checar qué está ocurriendo, en donde también se lee en la misma aplicación, pero bajo otra interfaz, qué sé yo, una interfaz administrativa o un servicio web, alguna cosa loca. Se va leyendo esa información. O sea que este bucket que está acá recibe y entrega, y recibe y entrega, y así se la pasa y tiene que ser en tiempo real. Eso hace que se sobrecarguen los data centers en el sentido de que Amazon siempre se va a asegurar de que el dato esté disponible, pero no es lo mismo que esté disponible a que esté disponible en tiempo real, son cosas diferentes. Esa velocidad de disponibilidad va a variar en los tipos y va a generar que sea más caro o más barato mantener algo en S3. Entonces, por eso mismo Amazon nos dice, bueno, es que eso depende de la naturaleza de sus datos. Si sus datos son de tipo, acá, si sus datos son de tipo de larga duración y acceso poco frecuente, le podemos ofrecer el estándar IA o el one-zone IA, de infrequent access. Y uno diría, no, pero ¿para qué? Pero sí se dan las situaciones. Si resulta que lo que yo necesito hacer o a lo que yo me dedico es una empresa o una aplicación, un servicio, en donde se van a guardar los datos únicamente para servicios de auditoría. Por ejemplo, yo voy a tener acá mis datos y mi información y yo las estoy manejando con mi servidor de toda la vida. No sé, bueno, con cualquier tipo de servidor aquí. Pero por si acaso, dije yo, bueno, acá es donde yo voy a estar haciendo todo. Yo me encargo de la entrada y la salida de los datos y la entrada y la salida, pues que me va mejor, no es tan costoso. Pero por si acaso, esta información que tengo acá le voy a hacer un backup en S3. No falta que se me caiga mi servidor o algo por el estilo. Entonces, noten que ahí comienza esto a volverse algo híbrido, en donde no tiene que estar el servicio metido en Amazon, pero sí se puede aprovechar algo de Amazon para tener ventajas. Entonces decimos eso, bueno, mi aplicación está perfecta, va a funcionar por su cuenta, yo tengo ya todo preparado para montarlo en servicios un poquito más sencillos, pero vamos a guardar las cosas delicadas en S3. Entonces, copias de seguridad cada mes, por ejemplo, en S3. Y esas copias de seguridad no las voy a necesitar a menos que ocurra un incidente o una cosa grave. Y si ese va a ser el caso, que yo no necesito estar sacando la información, solo entran y entran y entran, y si se llega a dar el caso por algún siniestro, la saco, es donde a lo que se refiere cuando puedo usar un estándar de infrequent access o de one zone infrequent access. ¿Cuál es la diferencia? Que el S3 One Access va a cobrar un precio diferente que el estándar, pero son muy similares. Entonces, por ejemplo, acá nos da esos detalles. Acá están los precios reales, por si se quiere llegar a ver. Aunque pues aprovechamos que el estándar a secas, no va a costar nada. Por ejemplo, nos dice que realmente no es muy costoso. Los primeros 50 teras de información van a costar a 0,023 por giga. Ojo, por giga, no por tera, pero no son nada costosos. Y así continúa. Hay otros en donde nosotros tenemos que tener acceso. El que nos da gratis es el estándar, este. Este es para propósito general, para cualquier tipo de dato y con un uso de acceso frecuente. Tenemos otro que es el S3 Intelligent. El Intelligent Tiering es interesante porque él se va a acomodar a los patrones de uso. Y este también va a decir uno, bueno, ¿y cómo va a hacer eso? Pues el ejemplo más usual sería en aplicaciones de alta demanda en secciones temporales. Es decir, Cóndor, por ejemplo, que
durante una semana va a estar reventado y los próximos 4 meses no. Así se pueden dar muchas aplicaciones o servicios, que pase justamente igual. En ese sentido, entonces, está esta disponibilidad del Amazon S3 Intelligent Tiering, que se va a acomodar en ese sentido a tener disponibles los datos en tiempo real cuando se dé la situación y tenerlos en una instancia de menos accesibilidad temporal de no darse el caso. Los que nos acaba de mostrar allá atrás la documentación, el estándar Infrequent Access, el estándar IA y el OneZone Infrequent Access. Nos da también la capacidad de tenerlo en un poquito más de data centers. Cuando lo tenemos en una sola zona, pues nos vamos a ahorrar más que nada dinero de mantener nuestros datos bien, van a estar asegurados. Amazon siempre nos va a tener esa capacidad de que no vamos a tener problema con que se pierdan, pero entonces el acceso se va a tardar un poco más y va a estar en una sola zona. Y ya por último están los super backups o para ese tipo de empresas o aplicaciones en donde lo que se va a guardar es información netamente para consulta muy, muy particular. Por ejemplo, qué sé yo, la copia de documentos. O sea, los documentos están reales en una empresa o algo por el estilo, pero se va a hacer una copia de seguridad que va a estar allí durante 5 meses, 10 meses, 5 años, 10 años, una cosa loca. Entonces están estos servicios especiales que son el S3 Glacier y el Glacier Deep Archive. El Deep Archive es como el más económico de todos, pero es porque esa información que se almacena en S3 va a quedar allí guardada y la conectividad de tráfico va a ser la más lenta. Por ejemplo, yo pido un archivo y va a estar disponible para que yo lo vuelva a descargar dentro de las próximas 12 horas. Entonces imagínate que necesitas, no sé, las fotos de graduación o algo más delicado o algo en tiempo real, ya. No, espera 12 horas. Pero si lo que voy a guardar es algo demasiadamente en cantidades y no necesito, pues 12 horas es una cifra decente. El otro va a estar en un intervalo entre 1 minuto y 12 horas también, no es caro. Y hacia arriba está entonces el tiempo de uso. O sea, nosotros guardamos información en S3 como objetos. Esos objetos los vamos a organizar nosotros bajo metadatas y esos metadatos sus objetos con sus metadatos, que son una sola cosa, van a estar dentro de un bucket. Ese bucket lo diseñamos nosotros para separarlo bajo distintas situaciones. ¿Cómo así? Estos buckets van a tener permisos, van a tener usuarios que pueden entrar, quien no puede entrar. Se puede hacer lo mismo para los folders y los objetos propiamente. Pero ya dependiendo de nuestra lógica de negocio, puedo crear o un bucket separado por muchos folders o muchos buckets, dependiendo del caso. Ya si quisiera yo tener todo completamente separado, podría crear muchos buckets y en cada uno guardar únicamente lo que corresponda. Cada uno de esos buckets va a tener, lo que les digo, diferentes tipos. Eso hace que sea más barato o más caro, que sea más rápido de acceder o menos rápido, y tendrán permisos, no es más. ¿Qué cosas tiene entonces de limitaciones Amazon? Que en S3 se puede guardar únicamente archivos estáticos. Pero ya hoy en día eso no es tan problemático. Porque, por ejemplo, tenemos ya servidores basados en JavaScript, Angular, TypeScript y demás, que nos van a permitir entonces poder crear sitios estáticos si quieren, si es el caso, si se da la necesidad, se pueden construir sitios estáticos en S3 que van a ser accesibles al público. Y ya está, en resumen es eso. Un servicio de almacenamiento para datos binarios estáticos, no se va a ejecutar nada adentro, no le puedo dar órdenes a los datos. Ellos van a estar segmentados en la manera en la que yo quiera hacerlos, con el tipo de bucket que yo quiera, con el tipo de acceso que yo quiera, y ya está. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo funciona el Simple Storage Service? Preguntas, curiosidades, o todo claro. Ese precio que cobran, digamos, por, digamos, 50 terabytes. Digamos, ¿se tienen en cuenta los backups que hay Amazon o no? Pues ahí cobran 0,023 por giga. 50 terabytes son 50 millones de gigas. O sea que si yo llegase a gastar
si yo llegase a gastar 50 terabytes y yo les llenara 50 terabytes a ellos nos estarían cobrando, sí, ahí está, ellos nos estarían cobrando, demonios, un montón. No, pues sale costoso realmente. No, los backups sí. No, es que son 50.000. ¿Son 50.000? Rayos. Sí, claro. Sí, es cierto. Pues sí, porque ya están gigas, la costumbre del byte. Bueno, no es mucho, $1,200 al mes por mantener 50 teras de información. Los backups, Pero mi esa pregunta es, gestión por es algo que ejemplo, decidimos nosotros. Porque, digamos, por ejemplo, sí, yo ¿cuál? digo, tengo 25 gigas, ¿sí? Y hágale un backup, es decir, el conteo de almacenamiento pasa a ser a 50 gigas, ¿sí? O no se tiene en cuenta ese Sí, backup. o sea, aquí yo voy a tener un espacio y ese espacio no funciona como un sistema de backup. Este es un espacio general. O sea, este bucket es para lo que yo quiera. Si yo lo quiero usar de backup, tengo que tener en cuenta, o sea, me creé acá mi bucket, mi cubito, y aquí voy a guardar cosas. Esa gestión de lo que yo voy a guardar ahí dentro es mía. Entonces yo podría crear backup del 11 de febrero y luego backup del 13 de febrero. Esto 25 gigas y esto 30 gigas y así. Backup del 22 de febrero. Los puedo mantener por separado. O usar una de las características que tiene el propio sistema, y es que cuando detecta archivos similares, pues no los cambia, y cuando detecta cambios en los archivos por la jerarquía, si los dejo en el mismo lado, va a reemplazar la versión antigua por la versión nueva. Entonces ya únicamente sería la diferencia. Pero esto no funciona como en GitHub, por ejemplo, que se muestra la diferencia entre los archivos. No, se reemplaza y ya está. Entonces el viejo se reemplaza por el nuevo y en ese sentido, si lo que se hace es reemplazo, únicamente sería la diferencia. Es decir, el 15 de junio tenía yo un backup y costó 25 y pesaba 25 gigas. Y como el backup se hizo encima del mismo folder en el que yo estaba trabajando, pues se hace un reemplazo similar como funcionan en los computadores, en los sistemas de archivos de los sistemas operativos. Y lo hice el 15 de julio. En ese transcurso de tiempo, pues se agregaron 5 gigas y se cambiaron cosas. Lo que se cambia se reemplaza. Se eliminan lo que está repetido de este backup y se agrega lo nuevo que está en este backup. Y en total luego ya ocuparía las 30 gigas, que era lo que ocupaba este. Entonces, ¿qué me queda? La diferencia. Pero depende cómo yo lo organice, cómo yo lo programe. Si yo lo programo así, reemplazando, pues el backup va a ocupar lo que ocupe la información real, porque va a estar reemplazando, no van a quedar backups por separado. Y si el backup es por separado, como lo veíamos hace rato, pues va a ocupar su totalidad. O sea, 25, 30, luego qué sé yo, luego 35 y luego 50. O sea que al final del año, por ejemplo, si estábamos pensando en que seamos backup mensuales, vamos a estar con un backup de 140 gigas y no de 50, que sería si estaría reemplazando este para luego reemplazarlo por este y para luego reemplazarlo por este. Pero esa gestión es una programación, o bueno, más bien una organización, porque no es tanto programar lo que se hace acá. Es una organización, unas directivas que determinamos nosotros. Acá es un espacio, ¿cómo llamarlo? Anárquico. Yo aquí hago dentro de este bucket lo que quiera. Y ese lo que quiera va a depender de mi propia lógica. Si yo digo, lo que necesito es que los backups estén por aparte para notar diferencias a futuro. Por ejemplo, no sé, un archivo se dañó y necesito el que estaba antes, por la información que tenía antes. Pues necesito que los backups estén por aparte, tipo GitHub, aunque pues no va a haber distinción de diferencias, no tiene esas capacidades, porque son archivos binarios lo que se guarda acá, no son archivos de texto. Si necesito eso, me tocaría por aparte. Si no me importa eso, pues los dejaría juntos. ¿Cuál es la contraparte? Esa precisamente. Si, por ejemplo, alguien daña un archivo, pero no dañado así de que el archivo no se abre, sino dañado de que quitó la información que estaba por dentro, el backup que reemplace, si no nos damos cuenta de eso, va a quedar dañado, porque la información no está. O sea, va a pasar de tener un backup de la información a reemplazarse por uno que ya no tiene la información, solo porque el archivo es más nuevo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esa, no sé si se responde un poquito la duda o todavía queda. Qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, dale.
Por ejemplo, si yo tuviera 30 gigas de almacenamiento, pero antes del corte yo, digamos, eliminara esas 30 gigas, ¿cómo se haría la facturación en ese momento? La facturación se hace en S3. Vamos a irnos a la consola de una vez. Si quieren, vayan abriendo la consola y nos vamos a mirar ahorita el servicio directamente. Bueno, otra vez estamos aquí en la consola. ¿Se acuerdan del pincito? Si quieren, aquí pueden agregar S3 si tienen planeado cacharrearle luego. Entonces arrastran y lo pegan. Ah, se dañó el arrastre. F. A ver. F. No quiere arrastrarse. Ah, lástima. Oye, ¿por qué no arrastra en serio? Bueno, a ustedes supongo que les va a arrastrar. Solo clic y arrastra. Ah, ahora sí quiso servir, no sé. Listo. Y con eso se ahorran tener que ir a buscarlo luego en todos los servicios. Esta es la consola de administración de Amazon S3. Lo entro acá porque creo que nos sale más fácil mirar cómo se hace la cuestión de costos manejado viéndolo directamente desde la consola. Acá seguimos con nuestro 0, 0 y 0 porque tenemos 5 gigas de uso gratuito en S3. Si nosotros entramos a ver una factura, pues que van a estar en 0, no sé si acá, sí, acá, hay una sección para el Simple Storage Service directamente en la sección en la que nosotros estemos. Entonces, acá no importa el tiempo de uso, sino importa lo que se usó. No importa si se usó un segundo o si se usó un mes. Así que, en ese sentido, si se dan cuenta, por ejemplo, en alguna prueba o práctica que se hizo en algún momento de mayo, se gastó 0047 gigas. Y esas 0047 se cobrarían, por ejemplo, si estuviéramos en un servicio normal, o en este caso, si se pasa de las 5 gigas. Eso en resumen, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un tope de 30 gigas y gasté 30 y antes de la facturación las borré, pues no importa, porque ya el gasto se hizo. Entonces, este valor de acá, el costo, es como si hiciéramos un tipo como de, no sé, como de gráfica con borde superior, con límite. Nosotros vamos generando algo así y se va a generar entonces un tope que únicamente, uy, rayos, se corrió más. Bueno, un tope que únicamente va a cambiar cuando yo lo vuelva a superar. Entonces, este es el tope de las 30 gigas y esto es lo que me va a cobrar Amazon. Bueno, supongamos que cobraría después de las 30 en el ejemplo. Entonces yo digo, no, pues se me acaba, acá es el 30 de junio. Yo digo, no, voy a ahorrarlo. Pero entonces este tope de coste ya existe, así que no importa. Si ya luego de eso yo vuelvo a la tendencia y subo un poco, entonces esta barra se va a subir también y no vuelve a bajar hasta que pase el mes. Entonces ya quedó en 32 gigas, por ejemplo. No importa que yo ya no tenga nada, yo bajo y ya la barra queda allá arriba. Y si supero ese tope, pues vuelve y sube la barra. Entonces es así como funciona, ¿no? Ese gráfico tiene un nombre, pero se me olvida el nombre de ese gráfico. En este momento no recuerdo bien. Entonces, el tope máximo que se llegó fue de 0047 gigas. Y eso es lo que va a cobrar. No importa cuánto gasté, ni importa cuánto tiempo gasté. También hay que tener en cuenta que tenemos en la versión gratuita un tope de 1000 requests por el mes. Ya sea de put, de copy, de post o de list. Esto ya si lo que quiero hacer es un servidor estático, un servidor web o algún tipo de servicio o sitio web o algo por el estilo. Pues tengo 1000 requests a los archivos y no más. Eso entonces aclara el tema de los costos. Sería a un tope máximo. Si yo usé durante 5 minutos 30 gigas, me las van a cobrar, porque ya la ocupé. O sea, va a ser lo mismo usar 30 gigas durante un minuto que usar 30 gigas durante un mes. Nos van a cobrar lo mismo. Listo, gracias. ¿Dónde nos van a cobrar más? Pues si me paso 31 gigas o 32. Ahí es donde ya dicen, hey, más caro. Así que, bueno, vamos a volver aquí a S3. Si no hay dudas, entonces arranquemos a echarle un vistazo a la consola. Puede que les salga este aviso, me está diciendo que temporalmente habilitaron una nueva consola, así que vamos a hacer switch a la nueva consola. Una se ve más bonita. Y quien pueda seguir, entonces vamos a practicar un poco. A ver, esa parte que acabamos de ver
teórica, pues, cómo es que funciona. Nosotros para acceder a estos servicios, igual que en el servicio de administración de identidad y acceso, o sea, en el IAM, también tenemos la opción de trabajarlo o desde la consola de administración, que es esta que estamos viendo, o desde la línea de comandos. Si yo quisiera trabajarlo desde la línea de comandos, si alguien quiere probar, tendría que buscarse Amazon CLI. Amazon CLI, por ejemplo, por Windows. Y les van a dar acá un instructivo. Esto está sobre Python. Entonces necesitarían Python o creo que por acá hay un instalador realmente. Bueno, podríamos probar instalar el CLI para ver la diferencia. O sea, si quieren trabajar sobre línea de comandos, si están, no tiene mucho sentido desde Windows, pero si están en Linux sí tendría mucho más lógica. Mientras probamos, vamos a dejar instalando esto acá a ver qué pasa. Solo como por curiosidad. Bueno, mientras esto carga, volvamos acá. Esta es la consola. Si se dan cuenta, es similar a la IAM y van a ser todas similares. Siempre con un sidebar acá con todas las opciones que vamos a tener y acá una opción central donde tenemos la parte fundamental del servicio. En este caso, el servicio va a ser los buckets. Acá hay un bucket que existe y podemos crear más. Entonces vamos a ver eso. Ustedes deberían tener esto vacío, es decir, bucket ceros, y arrancamos. Entonces cuando nosotros le damos en crear un bucket, nos vamos a encontrar con un asistente que nos va a pedir precisamente confirmar todo eso que ya leímos. Vamos a crear un bucket. Lo primero, el bucket, lo que les decía hace rato, es un bucket que va a estar asociado a un área. Creo que entre todos los mamarrachos, sí, que va a estar asociado a un área. O sea, yo tengo que decidir si lo voy a poner acá o acá o acá. Ya luego yo no lo puedo cambiar de área. Y en todo el globo y de manera universal, el bucket tiene que tener un nombre único. Entonces, es igual que el nickname para Facebook o para algún juego o demás. El bucket que yo creo debe tener un nombre único para cualquier bucket que crea. Entonces, si yo quiero algo así como diferente XD, probablemente esté disponible. Vamos a ver. No me sale todavía. Bueno, vamos a poner solo Igor. Probablemente este sí esté ocupado. Y si no, pues creamos ese bucket. Generalmente acá sí se pone algo un poquito más, que dé más descripción, algo un poquito más del estilo, qué sé yo, sitio web, estático, Igor, por ejemplo. Este sí sería más o menos la estructura de un nombre de bucket. Pero solo por mirar si el nombre está ocupado, vamos a poner solo Igor. La región, entonces, es donde ustedes tienen que decidir cuál es la que más les conviene. La duda que nos había quedado las sesiones pasadas, ya confirmé, porque estas están en tono clarito, y es que sucede que son regiones nuevas y tiene uno que pedir, tiene que pedir permiso a Amazon para poder hacer uso de estas regiones. Ya si se les da el permiso, Amazon va a ser un usuario especial que va a tener acceso a estas nuevas regiones. Son nuevas, están en pruebas y por eso no podemos usar. Aquí, bueno, se escoge la región en la que quieran y arrancamos. Primero que nada, vamos a tener el bucket con una configuración predeterminada y que va a estar bloqueado para el acceso público. ¿Cuándo se da esto? En cualquier caso, cuando no queremos tener un servicio web. Si no queremos tener un servicio web, obviamente hay que mantener este bloqueo. Si lo que queremos es que sea de acceso público, pues vamos a quitar este tick. Pero a Amazon en todo sentido advierte, la nube está funcionando bien, pero si tú no le pones seguridad, pues F por tus datos o lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, bueno, AWS recomienda que prendas el bloqueo de acceso público, que lo enciendas, a menos de que el acceso público sea requerido para casos específicos y verificados como hosting de sitios web estáticos. Y si queremos que esto sea así, entonces tengo que decirle que estoy de acuerdo con la configuración actual, el resultado y demás. O sea, acepto de que si algo ocurre, pues yo me hago responsable. Hay que tener en cuenta eso. Entre las opciones avanzadas vamos a tener algo que se llama el Worm, que es una opción especial para el almacenamiento de los objetos, en donde nosotros podríamos llegar a prevenir que los objetos sean borrados o reescritos por una cantidad de tiempo que nosotros podemos configurar. Eso ya son cosas muy particulares, sería bueno que ya lo lean en la documentación si quieren probarlo. Y es
Por ejemplo, si yo digo que el backup se va a hacer cada 30 días, puedo activar esta opción para prevenir que cada 20 me borren algo, por ejemplo, cuando alguien haga un backup en tiempos equivocados. Eso como un ejemplo así muy básico. Entonces, generalmente voy a tener el acceso público bloqueado. Pueden dejarlo desbloqueado si quieren hosting. Bueno, el nombre igual ya está ocupado, así que ni modo. A ver si sitio estático está disponible. Este sí. Listo. Entonces, Igor sitio estático se está creando. En este caso, los objetos pueden ser públicos. Eso es importante y siempre va a salirles acá, a menos que le hayan puesto precisamente que no sea público. Si yo le doy clic encima del bucket, estoy listo para guardar cosas. Es aquí, en esta zona azul, donde yo voy a comenzar a hacer toda la gestión de los folders, de los objetos, propiedades, permisos, administración y demás. Así que, como nosotros lo hicimos público, montemos algo público. ¿Qué podemos montar? ¿Alguien tiene algún sitio web estático? JavaScripts compilados o alguna cosa que podamos subir acá. OF. Bueno, vamos a hacer algo más básico. Vamos a irnos con... vamos a crear un archivo aquí de... rayos que no se ven. Vamos a crear un archivo HTML. ¿Sí? Algo así supremamente básico. Entonces a esto le vamos a poner un index.html. Y subimos esto, a ver qué pasa. Todos los archivos y demás que se suban, siempre y cuando no esté como público, necesitarían permisos de administración. Si yo tengo un bucket que no es público, así como estamos acá, pero no es público, si no es público, lo que está hacia abajo no puede ser público. Yo no puedo decirle que todo el bucket sea privado, pero que este pedacito sí sea público, como pasa, por ejemplo, con Drive. No es así como podría trabajar esto. Entonces, bueno, no le vamos a poner etiquetas ni nada porque aún así el navegador puede traducir solamente esta. No tenemos que ponerle ni el head, ni el body, ni nada. Entonces, esto lo subimos. Podríamos subirlo con... no, el arrastrar solo sirve si le doy un acá, en esta pantalla así sirve. Entonces subimos este archivo, index, y sería lo único que vamos a tener aquí. Cuando nosotros lo subimos, justo después tengo que darle permisos. Entonces vamos a ver si el dueño, el owner, va a tener permisos de escritura y lectura u otros usuarios. Pero bueno, ¿cuáles otros usuarios? Pues los que creamos en la clase pasada. Si nosotros tenemos ya esa jerarquía de usuarios, puedo quitarle permisos sobre objetos de lectura, de escritura y demás a usuarios específicos. En este caso, pues no hay más usuarios. Estamos el owner nada más, así que continuamos. Aquí es donde vamos a determinar para ese objeto que lo guardamos es en el bucket por control, pero en el objeto sí lo tenemos que guardar en una instancia de algún tipo. ¿Cuál es a la que le voy a dar? Si va a ser estándar, intelligent tiering, de acceso infrecuente, de una zona, glaciar o demás. Únicamente nosotros podemos usar el estándar, el resto cuestan, así que pues ni modo, no nos dieron mucha elección, estándar. Y ya está, luego nos hace un review de lo que hicimos, que va a ser un archivo, tiene el permiso de una sola persona, no está encriptado, el estilo es estándar y no tiene metadatos. Lo subimos y ya. Esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer por línea de comandos, que creo que si se instaló, no sé dónde quedó instalado. Entonces, al comienzo de la otra clase lo miramos con línea de comandos, que no es complicado. Nosotros vamos a trabajar con una estructura que debe estar por aquí en alguna imagen. Es muy sencillo. Sí, literal, así, como está acá. Si yo quisiera crear, primero que nada, yo creo mi bucket. Yo lo puedo crear a mano, como nosotros hicimos, siguiendo un asistente, o yo puedo crear el bucket en CLI. En este caso, esta foto que estamos viendo acá, lo que está haciendo es copiar archivos del bucket a mi equipo local. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero que nada, tenemos que tener instalado el servicio de AWS, la CLI. En esta AWS, lo primero que siempre vamos a tener que hacer es decirle qué servicio es del que estamos hablando, porque cada uno va a tener diferentes argumentos, diferentes comandos, si lo quieren llamar, pero argumentos es esto. Entonces yo le digo, bueno, es S3 y luego el comando que quiero. El argumento es CP de copy y para trabajar sobre línea de comandos tengo que trabajar con esta estructura de dirección.
Va a ser S3 dos puntos / y el nombre de mi bucket. ¿Que dónde está ese nombre? Aquí está. Cuando nosotros, bueno, ahí estaba también acá bueno, volvamos a verlo acá. Aquí cuando nosotros escogemos nuestro archivo, nos da el nombre completo de nuestro bucket, que no es difícil, es igor-sitiostático.s3.amazonaws.com. Y eso sería, en este caso, como es una dirección interna, solamente tenemos que poner el nombre, el cortico, que sería igor-sitiostático, ¿ya? O sea, en resumen sería s3 dos puntos / igor-sitiostático / el archivo, que el único archivo que tenemos es index.html. Y se trabajaría igual que los comandos de Linux. Es decir, para copiar, pues le pongo el / si lo quiero copiar en la misma carpeta. Si lo que quiero hacer es al revés, pues funciona igual. AWS S3, luego CP, luego el archivo, o sea, si quiero hacer la copia desde el local al remoto, lo hago de esa manera. Y bueno, ¿esto para qué sirve? Si yo quiero copiar, por ejemplo, 200 archivos, obviamente que va a rendir mucho más y va a ser mejor hacerlo desde CLI que venir acá y arrastrarlos uno a uno, si no, nunca acabamos. Entonces es por eso que sería bueno mirar el CLI, pero entonces en Windows no lo he probado y ahorita que le hicimos la instalación, pues no veo que esté por ninguna parte. Así que queda pendiente para que lo miremos. Sea como sea, si lo subimos por CLI o lo subimos acá por la interfaz gráfica, si lo queremos llamar, por la consola de administración, vamos a quedar con los archivos organizados en lista. Estos archivos organizados en lista, cuando los cliqueo acá, pues como solo hay uno, me va a salir esta información. Y normalmente no sale el URL obvio, pero como lo hicimos público, sí va a tener ese detalle. Del resto que nos va a salir la última modificación, si le creamos una regla de expiración, que no hemos visto eso, pero podríamos llegar a crear eso. Nosotros podríamos decirle, no, esto se tiene que eliminar después de 5 días de existir. Eso ya tendría que generarse para diferentes tipos de aplicaciones, por ejemplo. Si yo creo un rol en el IAM que sea, bueno, es que eso varía mucho en cada aplicación, pero que sea algo así como quejas de soporte técnico. Entonces yo tengo mi aplicación, tiene un servicio de soporte técnico, existen unos procesos y demás que dicen que todo lo que se hace en soporte técnico tiene que solucionarse en 2 días o a más tardar en 5 y si no se tiene que escalar. Y el usuario tiene la capacidad de chatear, entonces hicimos un chat, hicimos toda la aplicación. El chat tiene para poner archivos adjuntos y esos archivos adjuntos se guardan en S3. Entonces yo podría crear una regla general para que lo que suba ese usuario, que ese usuario realmente es la aplicación, todo lo que suba a la aplicación, la configuración de usuarios internos a la aplicación ya es una cosa diferente, ya tendríamos que ingeniárnoslas cómo hacer esa identificación. Pero lo que suba el usuario para Amazon como tal la aplicación, podría tener la regla de que se borre a los 5 días o a los 10 días. ¿Por qué? Porque es información que según nuestro manual de procesos o nuestra estructura no tienen por qué existir más tiempo. Y eso va a generar pues ahorros en espacio y demás. Así que podría crearse una regla ya un poquito más general en donde todo lo que suba ese usuario tenga la fecha de expiración de fecha actual más 5 días. Entonces se eliminarían las cosas de la aplicación, bueno, no estarían realmente en la aplicación, pero se eliminarían de S3 y se ahorraría. Cuando se hacen entonces públicas, como es este caso, si nos da un object URL. Ese object, cuando lo abrimos, nos dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque aunque exista la posibilidad de tener un URL, si ustedes notan bueno, acá no nos sale, pero cuando le damos el clic derecho de salida, tenemos una opción de hacerlo público. Está en un bucket público, pero el documento no está público. Entonces aquí sí va a la inversa. O sea, aunque el bucket sea público, los objetos que están dentro del bucket no necesariamente son públicos, no son permisos explícitos, sino son permisos heredados. Al revés, sí sucede. Si el bucket es privado, los documentos que están por debajo, aunque también van a ser privados, no tienen la capacidad de volverse públicos. Acá, los objetos siempre van a ser privados independientemente del bucket, pero como el bucket es público, le puedo dar esa capacidad de hacerlo público. Entonces le digo que vamos a hacerlo público. Ya al hacerlo público, esto se debería cargar y nos dice lo que nosotros construimos. Obviamente que pues para esto hay que sacarle mucho más provecho. Podríamos montarnos todo un sitio estático en Angular,
primero ya se haya trabajado y se haya codiado todo y ya esté perfecto. Si han trabajado con Angular, pues ustedes ya ven que le pueden generar ahí un sitio de producción. Eso les va a generar una sección ahí con todos los archivos estáticos, los JavaScript y demás. Y literalmente es copiarlos y pegarlos aquí. Ya sea por la interfaz, que sería subirlos acá, arrastrarlos, o por la línea de comando, que sí sería literal copiar y poner. Luego de eso se tienen que hacer públicos esos objetos y tienen su sitio listo. Pueden ahí fácilmente montar un sitio web si quieren. Es la manera más sencilla de montar un sitio estático. Así que, si ese es el caso, ¿qué les parece si alguien lo prueba y lo intenta y nos comparte pantalla de cómo sería montar un sitio estático aquí en S3? Algo básico y sencillo. ¿Quién quiere? ¿Nadie? ¿Quién ha trabajado con desarrollo web o alguna cosa así? Y nos monta algo mejor que una etiqueta. Que diga, bueno, A ver si la puedo subir, a ver si funciona. eso, de una. Pues tiene que ser, no puede ser Python, obviamente, porque no va a haber manera en que se traduzca. No, no Tiene tiene que código ser ni nada de eso, no, no, es puro JavaScript. de una. Pruébalo y nos cuentas en un rato. Bueno, ¿hasta ahí dudas o alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Se puede cambiar el dominio? ¿O ese queda así? No, ese sí queda así, es una limitación. Luego, aunque no se ven aquí no está pensado para verlo, ustedes pueden crear alias. Ustedes podrían fácilmente comprarse un dominio, que sería algo así como soyaspero.com. Cuando ustedes tienen este dominio, entre unas cosas que se llaman los ajustes DNS, pueden crear un alias para que este dominio apunte a otro dominio, que vendría a ser este. Entonces yo puedo crear un alias para que soyaspero.com apunte y muestre lo que tiene mi sitio estático. Y sería exactamente igual, pero en este caso, ¿qué cambiaría? Que lo que verían las personas sería esto. Sería así. Sería algo así. Pero es una cosa diferente. Es una gestión ya de los dominios. Acá en Amazon se pueden gestionar dominios y demás, pero en donde hay más facilidad para manejarlos es en S2. Igual con este tema de sitio web vamos a ver otra herramienta interesante, pero ya va a ser el próximo servicio que vamos a ver después de S3. Bueno, mientras miramos acá si Julián puede montarnos un servicio ahí sencillo y chiquito en sitio web, veamos lo que son las propiedades. Estas propiedades son propiedades para todo el bucket y son bastante útiles. Por ejemplo, esta de versioning es lo que yo les comentaba de tener la capacidad de mantener copias de seguridad de documentos que cambian y de documentos que son iguales. Entonces todo esto va a estar apagado hasta que yo lo quiera encender. El Server Access Login va a ser interesante y útil si yo quiero llevar una auditoría y control de quién está accediendo a mis datos. Para eso tendría yo que ya haber creado roles, usuarios y demás. Entonces yo puedo en ese sentido crear un login de alguno de mis buckets, vamos a decirle que es sitio estático, para que se mantenga ahí. Ya, genial, eso es rápido. Listo, entonces veamos qué tan fácil es hacer un despliegue en Amazon. Así de rápido. Listo, ya está. Y podemos, en un servicio así, podemos jugar póker. ¡Wow! Impresionante. Esto que repartir. ¡Wow! Pues está genial. ¿Y acá qué hago? No sé jugar, güey. Listo, vamos a reiniciar. Ya saben, cualquiera que quiera jugar póker, pues ahí, hasta el final de la clase, que Julián lo borre. O en 5 minutos. Y así. O sea, noten que todo el trabajo arduo y demás es lo que uno hace en meses en el local. Y pues volverlo algo mundial y global no es difícil, en este sentido, por lo menos con sitios estáticos y con Amazon. Es literalmente pasar lo que ya hice a un bucket y que va a tener entonces la capacidad de que esté abierto para la gente. Obviamente que en ese sentido tengo que tener cuidado con seguridad y cosas por el estilo, porque si yo no quisiera, en este caso todo está en un solo archivo, no hay problema, lo que veo. Pero voy a tener de la misma manera acceso al resto de cosas, al resto de archivos, a la tapa, a las imágenes y a más JavaScript que esté por ahí. Así que hay que tener control sobre esas cosas.
Obviamente que si quiero que todo el sitio sea activo, pues tengo que darle acceso a todos esos archivos. Pero noten, es una cosa sencilla. Si tenemos claro cómo funciona, ¿qué? No se demora ni 3 minutos, podemos hacer un despliegue. Porque el producto ya existe. Únicamente hay que, como dice la palabra, desplegarlo. Así que veamos aquí, vamos en login. Si yo estoy convencido de que lo que quiero hacer es un sitio estático y que ese bucket únicamente va a guardar cosas del sitio estático, me puedo ahorrar el tener que estar dándole aquí en Make Public si yo en las propiedades habilito esta opción, hacer que sea un sitio estático. Entonces yo puedo tener dos opciones, esta del redirect request, que sería, un segundo porque estoy confundido. Sí, esta sería en la que hacemos que un servidor se redireccione a nuestro bucket, que era lo que les comentaba hace un momento, de que soy áspero se vuelva mi bucket. Entonces, ¿qué voy a poner acá? El dominio. Pero ese dominio tiene que existir. Se tienen que emparejar las configuraciones de acá con las configuraciones de allá. Y en este caso voy a decirle que voy a usar este bucket para hostear el sitio. ¿Cuál va a ser el host? Index.html sería nuestro host y error HTML. Podríamos crear reglas de redirección si quisiera. Y cuando active esta opción, todo el bucket ya es un sitio web. Entonces no importa, no necesito darle que se vuelva público ni nada, sino que ya todos los archivos que están acá van a ser públicos por definición. Y lo que se sabe, o lo que coordinamos al activar este sitio web estático, es que si se pone acá sin el index, no, me hizo quedar mal, entonces tengo que revisar eso. Se supone que si el sitio está estático sin el index, él debería enviármelo a index.html. Vamos a revisar aquí qué puedo hacer. Por lo que es el sitio como... no, ya. No, sí es necesario la dirección completa. Lo que sí debería ocurrir es que si yo pongo otra cosa... bueno, pero no existe un error. Si suceden cosas como esta, que voy a poner una dirección que no existe, yo puedo crear acá un documento de error, que sería el clásico error 404, pero pues antes tengo que crear un documento de error hacia donde vaya, si no pues va a seguir igual. Bueno, una cosa súper importante es que aquí, es la dirección del bucket, de nuestro bucket. Y cuando nosotros lo montamos como un sitio web, nos va a crear la dirección del endpoint. Es un poquito más fea, pero esta sí es la que va a ser directamente accesible. Por eso es que ahorita no me creaba el HTML, porque es diferente el sitio web al bucket. Este es el bucket, un poquito más bonito, y este es el sitio web, que es lo mismo, pero la dirección que tiene acá es la de la instancia. Y si notan, aquí ya no tenemos URLs. Entonces ya no tenemos un slash algo. En este caso sale en for Biden porque no he creado un sitio de error. Pero ya tenemos acá una dirección endpoint. O sea, un punto para el usuario final. Si yo creara un error, vamos a ver, acá le ponemos, sí, podríamos ponerle error.html. Lo editamos, obviamente entonces un trabajo que se hace es antes, un trabajo de desarrollo. Vamos a ponerle equivocado, listo. Y lo subimos aquí en realmente cualquier parte del sitio lo podemos subir, pero tenemos que hacerle el enlace allí en la configuración. Esto es únicamente ya como para que el bucket quede como un bucket un poco más profesional en el sentido de ser un sitio web. Esa sería la única diferencia a trabajarlo directamente con el bucket. Entonces, noten, si yo trabajo con el bucket completo, con el nombre del bucket, necesariamente tengo que direccionarlos, tener una dirección. Si yo lo trabajo con el endpoint que me genera, no necesito tener una dirección, pero pues el endpoint es un poquito más feo. Ok, acá sí me hizo quedar mal. Supongo que... ¿Y en ese caso se puede lanzar con root 53 o son totalmente independientes? Se pueden lanzar con root 53, sí. Ok. Aquí, entonces, primero, en root 53 es el servicio para dominios de Amazon. Ya luego y podrían adquirir un dominio allí. Acá se haría toda la gestión de DNS y entonces habría que emparejar que lo que esté aquí en la administración de DNS
sea una redirección hacia el endpoint y lo que esté aquí en el endpoint sea una redirección al dominio. Cuando los dos estén emparejados, entonces ya yo podría poner acá soyaspero.com y ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer esto, o me va a aparecer lo que nos ha mostrado acá Julián, o esto. Y esa sería la diferencia. Entonces, bueno, eso funciona. Podríamos tener un login a nivel de objetos. Esto entonces haría un logueo de la actividad que se haga a través de cada objeto. Pues esto sí lleva muchísimo más trabajo, por tanto ahí claramente entre paréntesis dice, ya se perdió el paréntesis. ¿Dónde está? Acá, entre paréntesis, costo adicional. Pues porque llevaríamos una carga gigante en loguear qué ocurre con cada uno de nuestros archivos, que en este caso se llaman objetos. ¿Qué ocurre con cada objeto? Que lo borraron, que lo quitaron, que lo pusieron, que lo movieron, etc. Eso se haría a través de otro servicio de Amazon que se llama CloudTrail, pero acá lo podríamos enlazar para que funcione. Sin embargo, nos llevaría el coste adicional de lo que funciona ese servicio, porque sería esforzar mucho ese servicio, pero se puede hacer si es el caso. Podríamos encriptar los archivos que están acá, pues esto sobre todo sería por si se está descargando desde consola o algo por el estilo. Si se da la necesidad, ustedes pueden trabajarlo acá. No, y ya de resto, opciones avanzadas que no se manejan mucho sería bloquear un objeto propiamente, como lo habíamos visto hace rato, para que no lo puedan borrar, o en su defecto, que se mantenga ahí todo el tiempo. Usar etiquetas para llevar ahí como, bueno, esta es interesante. Estas etiquetas con valor son la manera en que yo puedo controlar los metadatos de los objetos. Yo las puedo crear desde acá o las puedo crear desde los propios objetos. Yo las puedo crear acá una etiqueta. ¿Dónde está? Porque precisamente acá estamos estrenando la nueva interfaz. O sea, ¿se acuerdan que hace como 20 minutos cuando arrancamos a mirar esto decía prueba la nueva interfaz? Pues cambiaron cosas de lugar, no mames. Bueno, no, parece que ya no tenemos la opción de poner etiquetas desde acá. En ese sentido, sí, las etiquetas quedaron centralizadas. No, ya vi lo que hicieron. O sea, ahora está, si se dan cuenta, nos muestra lo mismo, pero esto mismo que nos muestra acá es solamente para el archivo error. O sea, que quedó todo separadito, fue por secciones. Entonces, lo que yo cambio acá es la etiqueta, pero el archivo error, que se llama error únicamente. Ya tenemos el metadata, que es el content type de este archivo. Eso es útil para saber cómo se va a usar. Y desde acá, sin entrar en ningún archivo, estas sí son las propiedades globales de todo el bucket. Aquí vamos a ver los permisos globales del bucket. Podría ser o de acceso público, como lo acabamos de dejar, o acceso por listas de control, en donde se crearía, ya sea por grupos, no tenemos grupos todavía ni nada, todo eso se crea en lo que ya vimos del IAM, o por políticas, que esto sí sería un poquito más enredado, son las mismas políticas que vimos en IAM, pero acá tenemos que poner un JSON, acá diría un JSON de políticas. Ese JSON de políticas sale cuando nosotros creamos las políticas allá en Amazon Management and Entity, allá en la entidad de administración de acceso de Amazon, cuando nosotros creamos una política personalizada, si se acuerdan, le decíamos, quiero que haga esto, quiero que no haga esto, quiero que sí, quiero que no sé qué. Ahí hay una pestaña que dice exportar y nos va a generar un JSON. Generalmente se copia ese JSON de allá, se pega acá y eso nos genera ya una política propia, pero para el servicio de S3, si llega a ser el caso. Acá habíamos visto lo de la configuración de lo que les decía hace rato, no, mentiras, este no es bueno, este es Scores. Esta necesita que las cuentas de Amazon estén interconectadas con otras cuentas para tener orígenes diferentes de los archivos. Entonces este bucket se vuelve algo así como un poquito fácil. Entonces va a permitir que entren de un lado, que entren del otro, que entren aquí, entren allá y todo igual. Pero es diferente en el sentido de que tienen que ser recursos compartidos cruzados, se llama esta opción. Es un poquito más detallada de lo que les comento, pero tampoco es que la vayamos a trabajar mucho. Y la administración, acá es donde nosotros podríamos crear reglas de ciclo de vida. No estoy seguro si esta sección cueste, vamos a darnos cuenta, pero no importa. Y tendría entonces yo que comenzar a crear reglas. Estas reglas son muy específicas para algo en específico. Así que, no sé, vamos a decirle
archivos basura. Estos archivos basura, vamos a limitarlos a los objetos que yo escoja en el bucket. Bueno, pero ahí tendría yo que haber creado una etiqueta para saber a cuáles sí, a cuáles no. Así que bueno, digámosle que aplíquelo a todos los objetos. Vamos a configurar entonces una expiración y vamos a decirle que un vencimiento más bien, y vamos a decirle que los archivos se van a vencer después de 5 días de creación. Y ya está, es así como se crean estas reglas. Luego nos hace nuevamente un review, todos estos funcionan igual. Como es una regla de vencimiento y de eliminación, nos hace aceptarle términos, ellos van a, Amazon tiene ya su registro de en qué momento, minuto, segundo exacto aceptamos términos para que luego no haya ningún reclamo, ni demanda, ni nada. Es porque el archivo se va a borrar. Cualquier archivo en este bucket, que es Igor sitio estático, que se cree, se va a borrar a los 5 días hasta que yo borre esta regla. Y es así como funciona. Entonces aquí ya tendríamos una regla que se está aplicando y que lo que va a hacer es eso. Yo podría comenzar a replicar reglas, cambiarlas, crear otro tipo de ciclos de vida. También, si mal no estoy, creo que acá puedo, no, bueno, ya me di cuenta que bloquearlos lo pusieron allí en la otra opción de permisos. No, el resto ya sería, eliminar versiones antiguas. Si tengo el backup también lo puedo hacer desde acá. Estos puntos de acceso es la manera en la que yo podría permitir que ingresen a este bucket. Yo podría crear un punto de acceso con una VPC, con una red virtual privada, o sea, mejor dicho, que solo puedan acceder los servicios que están dentro de la VPC a la que pertenece el servidor. Pero para eso tendría yo que haber creado una VPC y eso es una cosa que se crea en S2. Entonces, por ahora no lo vamos a ver porque no lo hemos creado. Y ya, esa es la manera. Mientras no se quede o sea, tenemos dos opciones únicamente. O que este servicio C3 solo pueda ser accesible desde una VPC o que sea accesible desde la red. Ahí vamos a hacer un adelanto rápido. Una VPC es una red interna de Amazon y ya está. Entonces yo voy a tener el mundo entero, tengo a Amazon por acá. Y cuando yo creo una instancia y demás, yo puedo crearme una red chiquita acá, que sería una VPC o una nube virtual privada. Y ahí es donde yo guardo mis servicios. Entonces yo puedo guardar acá S2 y acá puedo guardar S3 y puedo guardar RDS y puedo generar intercomunicación acá entre ellos internamente. Se comuniquen y ya. Y esto va a estar bloqueado al acceso externo. Únicamente podrían crearse accesos externos, ya sea, por ejemplo, el servidor en ese sentido no puede ser de únicamente acceso por VPC. O bueno, sí, podríamos hacerlo, pero no tendría mucho sentido porque él ya es un bucket público. Entonces, al ser público, aunque todo se trabaje desde una VPC, pues va a salir a Ethernet. Porque así lo definí yo. Le dije, bueno, todo puede salir a Ethernet desde este punto. Y si yo creo una instancia en S2, también podría salir a Ethernet. Pero los cambios fundamentales los podría dejar para trabajarlos dentro de una pequeña red virtual, si ese llegase a ser el caso. Entonces, si ese es el caso, yo no podría acceder aquí directamente desde Internet porque no me lo permitiría. Tendría que tener ahí una red creada que confirmara que yo tengo permiso para estar dentro de esa sección de Amazon. Bueno, lo que sí va a permitir hacer, bueno, acá nos dice si se va a crear una VPC, necesariamente podría entrar únicamente o por la interfaz de línea de comandos o por la SDK de Amazon o por el REST API de S3, pero no podría entrar por internet como lo estamos haciendo en este momento. Y ya, eso es un bucket. Tiene capacidad de acceso, gestión de administración de controles, que serían cuando se quitan las cosas, cuando siguen, cuando existen. Acá hay otros tipos de controles, que pueden ser controles por réplica, controles por analítica, controles por métrica y controles por inventario. Entonces, sería interesante que les echen un vistazo. Esos son casos muy particulares realmente, pero pues es muy poderoso en ese sentido. La gestión de permisos, que puede ser permiso público, por control de lista de acceso, que serían los grupos y demás que hemos creado, por políticas de acceso, que sería políticas cruzadas entre A y M, en donde serían muy particulares, o sea, muy personalizadas, donde digo, esto sí se puede, esto no, esto sí, esto no, esto aquí, esto allá. Pero eso sería para usuarios particulares, mientras que esto sería para grupos. Tendríamos las propiedades, que ya las vimos, cada una tiene cuestiones bien interesantes, y tendríamos ya el overview donde están nuestros archivos. Todo esto que podemos hacer acá, lo podríamos hacer también con línea de comandos, como lo vemos acá,
podríamos configurarlo. Bueno, acá se está configurando el Amazon por primera vez nada más. Pero podríamos configurar cada uno de los archivos. Depende de lo que les guste más. Si lo que les gusta es trabajar argumentos en consola, lo pueden hacer. Si quieren hacer eso, entonces busquen esta documentación, que sería instalación del CLI de AWS, la versión 2, es donde vamos. Para el sistema que ustedes quieran. En Linux realmente es muchísimo más sencillo. O sea, se descargan el instalador e instalan. Y ya. Eso es todo. O se instalan sobre Python, que por acá está la versión que instala sobre Python. Por aquí decía pip o algo así. Creo que era la versión 1 la que se puede instalar sobre Python. Bueno, independientemente de la versión que instalen, luego de que la instalan, hay que configurarla con un token y demás. Acá siguen todos los instructivos si lo quieren hacer. Y cuando ya esa consola esté conectada directamente con el servidor, eso es muy similar a cómo se conecta a GitHub, por ejemplo. O sea, que se conecta a Git con GitHub. Es la misma idea. Primero se hace un token la primera vez y luego ya pueden usar estos comandos. Y podrían copiar entonces así todos los archivos, si son 1500, lo que sea. Eso sí, y la recomendación que les hago todos los días, cada que puedan y chequen, entren al Billing Dashboard y confirmen que sigan en 0 pesos, que es la manera en la que querían estar. Y bueno, y si no, entonces tengan en cuenta que si se pasan, tienen un mes para usar todo lo que puedan, porque después de un mes, si no pagan, pues lo cierran. No importa que no tengan adjunto de cuenta de tarjeta de crédito o que sea cuenta de la universidad o lo que sea, va a haber un periodo de gracia de un mes de deuda. Si pasa ese mes, pues no cierra. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Eso es S3. Resumen, no es difícil. Es un servicio de almacenamiento que guarda nuestros archivos y nos da muchas facilidades. Cumple con los 4 pilares, siempre van a estar disponibles. Puede darle más o menos recursos a los archivos. Eso en cuanto a recursos hablamos de disponibilidad. Es decir, que estén disponibles o en un lapso de tiempo largo o en un lapso de tiempo corto para poder jalarlos. Hay miles y multitudes de utilidades para estos servicios. Servicios de acceso por aplicaciones, por resapis y todo el tema, o servicios de auditoría o almacenamiento de documentos para por allá al futuro. Independientemente de cuál se use, tenemos que tener en cuenta que existe la responsabilidad compartida. Amazon se encarga de que la nube sea segura. Nosotros nos encargamos de que exista esa seguridad en la nube. ¿Y cómo? Con todo este control de permisos, accesos. Desde el comienzo nos avisó que no lo hiciéramos público, que no, pero pues nosotros decimos que sí. Y ya está, eso es todo. Ese es Amazon S3 y ese era el tema de hoy. Hasta ahí dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Qué opinan? ¿Complicado o no es complicado hacer un despliegue de archivos? Realmente desde que uno sepa la teoría es una cosa rápida y muy sencilla. Sino que nos diga Julián. Sí, estuvo fácil. ¿Dónde está la clave? Pues que todo esto, lo difícil es desarrollar y programar todo eso. Ahí sí se gasta unos dolores de cabeza. Y también se gasta unos dolores de cabeza cuando quiere hacer un tipo de despliegue de estos y no conoce la teoría. Entonces, por eso, si vemos la teoría un poquito antes de la práctica, las manos se mueven solas prácticamente para hacer cosas así. Y como estamos viendo, todos los servicios de Amazon son similares. Es decir, la consola es igual, va como por pasos y las cosas están como en el mismo sitio, manejan la misma apariencia visual. Así que todo eso ayuda a que sea muy fácil. Si ya sabemos manejar un servicio, ir a cacharrear el otro. El próximo servicio que veremos, el próximo lunes, sería, bueno, no sé si el próximo lunes sea festivo, bueno, el día que sea. Si llega a ser festivo o algo, yo les dejaría un trabajo en Discord, algo sencillo, para que podamos ver todos los servicios y si no, no vamos a dar abasto este semestre para lograr lo que sigue. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? ¿Acá? Creo que acá está. No, esto es así, acá. Porque nosotros tenemos que ver IAM, S3, RDS. Bueno, vamos a echarle un vistazo a Ruta 53, vamos a ver un poquito de mensajería. Existe otra cosa que se llama Light Sales, que es lo que vamos a ver el otro lunes. Y luego entrar a S2 a practicar a fondo, opción por opción de S2. Y salir entonces duchos de Amazon en general, pero sobre todo para poder montar instancias de servidores en S2, que tampoco es difícil realmente. Eso, después de que se monten el primero, el resto sale muy fácil. Eso es todo. Muchas gracias. Los escucho. Y por hoy entonces terminamos.